Buenas noches, compañeros. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de un buen amigo, el magíster Fernando Marín, docente de la Universidad Bolivariana del Ecuador, y quien es un conocedor, pues muy a fondo de las ciencias de la educación. Magíster, bienvenido al grupo número 6. Somos Muchas estudiantes de la gracias. licenciatura de Educación Básica. A continuación, el compañero Roberto y cada uno de nuestros integrantes le van a formular una pregunta en base a la neuroeducación. Bienvenido. Magíter, muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál es su nivel de conocimiento en neurociencias y en los fundamentos psicológicos de los procesos cognitivos y afectivos? Ok, la neurociencias es un campo que está siendo explorado, todavía no llega a su apogeo, pero está siendo poco a poco, se puede decir que es poco explorado. Si tengo los conocimientos básicos que me ha dado la experiencia, los conocimientos, los programas, la formación, digamos que un conocimiento medio para entender cómo funciona el cerebro. Es imposible porque el aprendizaje es dinámico. Uno nunca termina de decir lo sé todo, ¿no? Pero al menos lo básico como para entender cómo funciona el cerebro de los adolescentes, cómo funciona el cerebro de los niños y para entender procesos tan complejos como la memoria, cómo funciona la atención, cómo funciona la motivación y algo muy importante, un concepto que ha sido poco explorado, es el tema de la plasticidad neuronal, porque eso nos ayuda a entender que todos podemos aprender de todo. O sea, los conocimientos son básicos, pero con muchas expectativas de seguir profundizando. Como les digo, es un campo bastante amplio. Estamos de alguna manera todos introduciéndonos y yo los felicito a ustedes también que están introduciéndose en este campo. Buenas no- Buenas noches, Magíster. Buenas Es un noches. gusto y un placer enorme tenerlos con nosotros y que ¿Cómo mi no? pregunta es aplicar sus clases. ¿Qué tanto considera el proceso cognitivismo como la memoria, atención y razonamiento? Ya, el cognitivismo, muchas gracias por la pregunta. El cognitivismo, pues sabemos que es una corriente filosófica, psicológica, que se basa solamente en la que es la memorización. Entonces hay que ser bastante flexible con el cognitivismo y aplicar también otras metodologías, otras corrientes, ¿no? Como el humanismo, como ya lo hemos aprendido también, también como el conductismo, perdón, y el conectivismo. Si mezclamos un poco de conectivismo, un poco de conductismo y de humanismo, yo creo que podemos diversificar y hacer un poco más eh, digerible nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces siempre procuro que no sea netamente algo rígido, el tema de la memorización, el tema del cognitivismo. Estamos en una época en donde los chicos no aprenden como nosotros. En nuestros tiempos quizás el cognitivismo era un poquito más duro y todo era memoria y todo era lección. El ambiente en el que estamos amerita mucha estrategia didáctica y diversas sobre todo, para diversas estilos de aprendizaje. ¿De qué manera aplicaría la teoría de la inteligencia múltiple en su clase? ¿Nos puede brindar un ejemplo o una experiencia? Claro, muchísimas gracias por la pregunta. Esto es un tema muy interesante, las inteligencias múltiples, que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Y sobre todo profundizar más al respecto. Hay diferentes estrategias, diferentes metodologías, ¿no? Por ejemplo, estrategias como la lectura, se me ocurre lo que yo he utilizado, lecturas, redacción en las fichas en que yo hago con los chicos para favorecer, para fomentar aquellos que tienen ese estilo lingüístico. Siempre en un aula también hay otro grupo que están más alineados a el favoritismo por el razonamiento lógico matemático. Bueno, en ellos se aplica mucho lo que es resolución de problemas y cada vez problemas más avanzados, porque hay chicos que manejan mucho la parte lógica matemática, el razonamiento, y a veces se aburren con temas sencillos. Entonces, hasta en eso el docente tiene que ir viendo el grado, ¿no? A estos estudiantes que no manejan mucho la lógica matemática, les pongo este tipo de ejercicios y a estos que lo manejan mucho les pongo más avanzados. También hay otras actividades prácticas, otras estrategias, como por ejemplo el movimiento. Yo utilizo mucho el movimiento para aquellos estilos que son
kinestésicos, ¿no? Cuando comienzo la clase, lógicamente ellos se ponen de pie para levantar, para saludar, perdón, y yo no los hago sentar enseguida. Les digo, bueno, ya que estamos de pie, vamos a mover los brazos, vamos a desestresarnos, vamos a tocar las manos, el techo con las manos, ahora vamos a tocar la rodilla. Bueno, genero el movimiento, ¿sí? Genero el movimiento. Y también hay otras estrategias como también el uso de la música, ¿no? Las canciones, los ritmos. Les mando, por ejemplo, a coger una canción que modifiquen la letra, manteniendo la música, pero con el contenido que la letra tenga alineado a un contenido de que yo le quiero dar. Estas estrategias son muy importantes, sobre todo para aquellas horas críticas dentro de un horario de clase. Hay horas críticas en las que es importantísimo manejar, por ejemplo, la primera hora, donde todos llegan, sobre todo en la matutina, ¿no? Con ese sueño, entonces es importante levantarlos. Hay otra hora crítica en donde yo considero que es la hora que llegan el recreo, donde es complicado nuevamente volver a aquellos, mantenerlos todo en orden y prepararlos, predisponerlos para el aprendizaje. Y la otra crítica es la última hora de clase, donde ellos ya quieren irse, donde ellos ya no dan más, ya están saturados, ya quieren que a qué hora toque el timbre para salir corriendo. Entonces, es importante manejar estas estrategias para no perder el control en estas horas críticas. ¿Cómo incorpora los aspectos emocionales a la planificación de sus actividades pedagógicas, Máster Marín? Ya, ¿cómo las agrego en la planificación? Ajá, en las actividades. Ya, para agregar estas actividades que acabo de mencionar en la planificación, es importante tener en cuenta los tiempos, ¿no? Tener dentro de la planificación curricular, existen pues espacios donde uno pone metodologías. Entonces, es ahí en donde uno tiene que incorporar estas actividades, ¿no? En las estrategias, y sobre todo que estas metodologías estén alineadas al objetivo de la clase. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Cuáles son esas competencias que buscamos desarrollar? Que yo busco desarrollar en el estudiante con cada tema. Entonces, de acuerdo al objetivo, alineo la metodología y alineo el contenido. Cuando arreglamos este triángulo curricular, yo creo que tenemos mejor control de la clase, ¿ya? Porque sabemos en qué momento pues estiramos, en qué momento movemos una ficha para que se arregle la otra. Yo creo que el dominio, cuando el docente prepara su clase, tiene el dominio total de la clase desde que inicia hasta que termina y no da pie a estos espacios en blancos que hay donde de repente pueda generarse un acto de indisciplina. Es importantísimo tener todo planificado y tener estos tres elementos bien alineados. Gracias, Magíster. La siguiente pregunta y la última de nuestra compañera Erika. Magíster, buenas noches. Buenas noches. Magíster, ¿usted estaría de acuerdo en participar en cursos de capacitación o actualización sobre neurociencias aplicadas a la educación y por qué? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Primero porque no lo sabemos todos, es importantísimo. Yo pienso que la neurodidáctica o la neurociencia es una de las grandes innovaciones de la era actual de la educación. ¿Quién se imaginaría aplicar neurociencias a la educación? ¿No? Entonces, primero porque es una gran innovación pedagógica y tenemos que estar los docentes pues a la par de las grandes innovaciones. Luego, a través de las neurociencias, uno puede desarrollar temas como la plasticidad cerebral, que es la capacidad que tenemos todos de aprender de todo un poco. Sí, puedo aprender a tocar una guitarra, puedo aprender a nadar, puedo aprender los niños a amarrarse los zapatos, todo eso es neuroplasticidad. Y el comprender esto nos ayuda a minimizar los miedos de los estudiantes. Muchos estudiantes tienen miedos a aprender algo porque creen que no van a poder, un miedo normal, pero si le damos la confianza a través de la neuroplasticidad, sabemos que ellos pueden aprenderlo con diversas estrategias, ¿no? También es importante dentro de las neurociencias aprender temas como cómo funciona la memoria, cómo funciona el aprendizaje, de qué manera las emociones, ese tema me apasiona, de qué manera las emociones afectan en el rendimiento académico de los estudiantes. A veces los chicos llegan bloqueados, no es tanto que no quieran aprender, sino que llegan bloqueados por emociones, por carga emocional que traen desde sus casas, y uno tiene que aprender un poquito de psicología, de neurociencias para desbloquear
esas emociones negativas y predisponerlos al aprendizaje. No es que no les gustan las matemáticas, es que la emoción que le produce el aprender matemáticas les bloquea. Entonces ahí viene el docente, desbloquear ese miedo y presentar las matemáticas como una materia, pues, por poner un ejemplo, ¿no? Pueden ser otras materias. Y también otros temas que considero importante desarrollar dentro de la neurociencia es el tema de la autorregulación, de qué manera los estudiantes pueden autorregular su propio conocimiento. Entonces ahí el campo es grandísimo para aprender muchas cosas interesantes que nos pueden ayudar a fortalecer nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias, Magíster. A usted. Para concluir, quiero agradecer profundamente al magíster Fernando Marín por el tiempo que ha sido sumamente enriquecedor conocer su perspectiva sobre las neurociencias y su aplicación en el aprendizaje. Me llevo valiosos conocimientos que ha compartido con nosotros esta noche. Muchas gracias nuevamente por su generosidad y por inspirarnos. Que tenga una excelente noche. Muchísimas gracias. A mi parte también yo les agradezco por haberme considerado para esta entrevista. Estoy siempre a las órdenes, estoy para servirles y animarles a que sigan adelante, a que sigan fortaleciéndose, a que sigan aprendiendo y a que sigan desarrollando nuevos conocimientos y espero muy pronto verlos convertidos en licenciados.